Hace pocas fechas nos llegaba la noticia de que la Fiscalía belga preguntaba formalmente a la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, por las condiciones en que se encontraría Puigdemont y sus adláteres en el caso de mandarles a prisión. Las dimensiones de la celda, la comida, los equipamientos sanitarios y higiénicos. Sí, higiénicos. Y esto lo preguntan a aquellos donde sus calles apestan a basura. Y esto es así porque los camiones en Bélgica pasan solo una vez a la semana. En resumen, vienen interesándose por las condiciones en general de las prisiones españolas. Y ya sírvase de paso para cuestionarlas. Estas condiciones por las que a ellos pues les han denunciado ya en numerosas ocasiones varios organismos internacionales por las deplorables condiciones en que se encuentran las suyas. Tócame Roque. Y es que solo la pregunta ofende. No se entiende que la justicia belga muestre tanta preocupación por unos golpistas que como tal se entiende que no deberían de tener ningún aprecio a su propia libertad. Porque si algo caracteriza a los golpistas es que antepone los intereses que les mueven y el juicio histórico que pueda conllevar sus actos a su propio destino personal. De sobra sabemos que esto no es así en el caso de esta tropa infecta. Y menos aún si cabe con el gallina capitán de la sardina de Puigdemont. Y por eso han huido. Pero esto no les quita que sean juzgados como tales. Y suerte ha tenido España, Europa y la historia de que este Gengis Khan de las hordas independentistas, de que este Guillermo Orange de los Països Catalans, pues no haya existido en otro tiempo de nuestra historia más reciente, y de que sus pretensiones irredentas, más propias de otro tiempo, pues no estén sostenidas en un verdadero poder como para poner en serio riesgo la convivencia social. Pero que no nos quepa duda que si esto se hubiera dado en otro tiempo, la que habría montado este guerra civilista, porque es un guerra civilista en potencia, este tuercebotas supremacista, pues habría acabado en un conflicto mayúsculo y aún seguro con la aniquilación de muchas vidas humanas inocentes. Tipos como este son los que han provocado los mayores desaguisados de la historia. Porque aquí nuestro amigo Pucci, nuestro particular Atila, que no es que no crezca la hierba por donde pisa su caballo, es que directamente va dejando profundos surcos y lacerantes heridas abiertas allá por donde va, con el consiguiente peligro que esto tiene. Porque la trágica historia de Europa nos dice que cuando se han hecho surcos, finalmente estos se han terminado utilizando como fosas comunes. Y eso pasaba solo hace unos años, en los Balcanes, en la misma barriga de Europa. Bueno, pues con todo esto, la justicia belga muestra de manera pública y notoria, a bombo y platillo, su gran preocupación por las condiciones carcelarias futuras de este mamarracho. Un país, el belga, digo, que parece ser que no se mira el ombligo. Un país que tiene la poca vergüenza de humillar con preguntas a otro país miembro, hermanados en la fraternidad de una Europa unida, que además le saca 8 cabezas en esta cuestión, en esta y en otras muchas más. Hasta en la calidad del mejillón que se comen, que además es plato tradicional allí y que ni siquiera es suyo. Los mejillones le vienen de la Zelanda y encima cuestan el doble y tienen la mitad de vianda que el gallego, que es la raza aria del mejillón, como digo yo. Y es que la historia así lo constata, y también los informes de las condiciones lamentables de las prisiones en Bélgica, que lo demuestran. Aunque solo sea por respeto a una nación histórica, donde las haya como es España. A una historia que ellos no han tenido para sí mismos, porque ellos no saben ni lo que son. Y ese problema lo han tenido desde que existen. Y por eso coquetean con los independentistas. Y por eso Europa les tuvo que poner sus instituciones allí, para hacer de argamasa de un pueblo dividido y sin identidad, donde sus regiones, la valona y la flamenca, se detestan recíproca y mutuamente, donde con 3 idiomas oficiales que tienen allí, se tienen que entender con una lengua extranjera.
Mejor sería que dejaran el inglés como idioma oficial. Qué pena. No es nueva la hispanofobia ni esta visión negra y legendaria de España por parte de esta gentecilla, ¿no? Porque allí todavía se les viene diciendo a los niños que si se portan mal, vendrá el duque de Alba en vez del coco. Nosotros hemos olvidado por completo a estos traidores que se rebelaron contra su rey, que era nuestro rey. Y es que esta gentuza, que ahora se hace ver como plural, multicultural, abierta, pues no quiso un rey que no hablara flamenco. Sí, este dialectucho del neerlandés, que como en esa cosmovisión homófoba catalanista actual, pues tampoco ellos aceptaron que su gobernante desconociera su lengua. Y mucho menos el tener que pagar impuestos, por supuesto, claro. El axioma España nos roba, pues curiosamente ya se aplicaba por entonces. Y todo lo demás da igual. Incluso que el padre de su rey, el emperador, hubiera nacido en Gante y se hubiera criado en Flandes. Hablamos, por supuesto, de Carlos V. Porque aquella maldita guerra de los Flandes, o guerra de los 80 años, porque fue lo que duró, 80 interminables años, que tantos esfuerzos costó y que llevó a la absoluta bancarrota, al hundimiento económico del país y a la dinamitación y demonización de la imagen de los españoles, la después conocida como leyenda negra de nuestra historia, con unos incalculables consecuencias que todavía hoy seguimos padeciendo. Y con un penitente San Benito del que aún hoy tampoco nos hemos podido despojar. Por eso que nadie se sorprenda de la ambigüedad o del apoyo que puedan recibir los golpistas de estos traidores. Porque en ello hay gran dosis de rencor secular. Este paisucho, repito, paisucho, y lo digo desde el desprecio absoluto, no nos lleva viendo con buenos ojos desde el siglo XVI. Porque para cuando España le quiso dar una identidad a aquella tierra insurrecta y subversiva, un legado, un monarca, pues ellos, pueblo indomable, bueno, indomable con terceros, pero también indomable consigo mismo, pues fue corriendo como alma que lleva el diablo a llorar y a suplicar a los ingleses y a los franceses. Porque por sí mismos, ¿de qué? ¿Y con qué? Y repito, este paisucho lleva mucho tiempo sin saber defenderse por sí mismo. Y lleva mucho tiempo sin saber que no solo se tiene que desear la paz, que eso está muy bien y que es muy bonito, pero que también hay que prepararse para defenderla, como es el caso, y que por su indolencia han tenido que ser siempre socorridos y liberados por otras naciones con más valores, más principios y más riñones. Humillados una y otra vez, históricamente, en ese alarde estúpido e inconsciente patológico. Y pongo por ejemplo lo que sucedió en el año 41, cuando 85 paracaidistas alemanes, solo 85, sin despeinarse, capturaron a más de 1.200 soldaduchos de estos belgas, en solo 24 horas, y ocuparon la supuestamente impenetrable Eden Emael, una fortaleza expresamente construida por esta gentecilla boba para defender su paisucho. ¿De quién? De la invasión alemana. Y esto les pasa poco después de haber expulsado a los ejércitos anglo-franceses, de nuevo en ese estúpido afán de negligencia pacifista, abriendo las puertas de par en par a la invasión de Francia por los nazis, para llorar. Y yo me pregunto, ¿dónde está la herencia de la sangre que nuestros soldados de los tercios dejaron en aquellas mozas de vida anodina? Ahora, lo que sí han sabido hacer muy bien estos pusilánimes es someter y aniquilar a los más débiles, a los que no pueden hacerles frente. Se tuvieron que ir al Congo para demostrar lo machotes que son. Y para su fatal misión, de nuevo evidenciando su falta de coraje, pues decidieron reclutar y enviar a la peor calaña, exconvictos, asesinos aventureros, gente sin escrúpulos, pues salidos de las peores sentinas de Europa. Nunca se mancha las manos, como vemos. Esta gente no se mancha las manos. Aquello quedó registrado como la más sangrienta y brutal colonización que ha conocido África, con un genocidio de más de 6 millones de negritos hambrientos y desarmados. Los esclavos eran tratados peor que el ganado. Golpeados con látigo, mutilados
y ejecutados para hacer cumplir aquella cuota de caucho que les exigían. Para ellos eran simples alimañas. Y el otro fenómeno que lo glorificó pues, fue el circense, el maravilloso mundo del espectáculo, el de exhibir a seres humanos como si fueran animales, y además que tuvo su eco más persistente en aquella exposición de Bruselas de los años 50. Vamos, ayer por la mañana, en términos históricos, donde una de las atracciones incluía además a familias enteras africanas en pequeñas jaulas de bambú ante la curiosa mirada de pequeños y mayores. A estos indígenas se les presentaba como el escalón siguiente al mono. Y se les metían y compartían la misma jaula. Bueno, pues estos mismos nos vienen ahora a humillar con preguntas en una provocadora injerencia. Y nos vienen ahora a demostrar o a jactarse de ser el garante universal de los derechos humanos. ¡Qué paradoja! Pues que nos expliquen de dónde les viene a estos la vocación. Habría que recordarles, cuando se granjean de garantistas de no sé qué derechos humanos, que los españoles, sí, repito, los españoles, fuimos los padres fundacionales de los derechos humanos. A los que ahora se nos acusa 500 años después de no sé qué genocidio en América, pues es justo y necesario explicar que fueron los reyes católicos los precursores de los derechos humanos. Que a diferencia de todos los imperios de la época, y cuando digo todos, son todos, portugués, otomano, y más tarde el holandés, el francés, el inglés, ahí sí se practicaba la esclavitud y la aniquilación sistemática de indígenas. Pues como decía, cuando los reyes católicos redactaron las leyes de Burgos y las leyes de Indias, donde se abolía la esclavitud y se protegía con rango de ley y con la amenaza expresa de la Iglesia en su incumplimiento de los abusos de los colonizadores a los indígenas. Y no existía un precedente de norma parecida. Y las disposiciones que se incluían fueron una auténtica revolución para la mentalidad occidental de la época. Para que ahora no vengan esta cochambre de paisucho, ni nadie, a dar lecciones de derechos humanos. Estos que no han sabido que eran belgas hasta ayer. Este galimatías de país inventado, sin identidad, con la unión de dos regiones que no se entienden ni en lo lingüístico ni en lo identitario, y que además se aborrecen. Bueno, pues este paisucho, donde han anidado y anidan terroristas etarras, terroristas yihadistas, fugados de la justicia, que habría que pensar por qué motivo habrán elegido a Bélgica para estar. Claro, donde hay un barrio como el de Molenbeek, que es el Marrakech de Europa, algo así como un exclave del Magreb, en pleno centro de Bruselas. Allí reina la Sharia, y no las leyes europeas ni la de los parlamentuchos belgas. Un barrio abyecto, donde campan a sus anchas los yihadistas y donde tienen su cuartel general y su banderín de enganche. De allí es de donde parten las huestes de fieles y las mesnadas de mujahidines a combatir por el califato en Siria, a degollar. Y allí es donde se pergeñan y organizan por los atentados en Europa, como el de Atocha, París. Pero repito, un país que no ha sabido que eran belgas hasta 1830. Y digo esto porque los actuales belgas son solo una anécdota de aquellos belgas primitivos que Julio César conoció y que describía como los más bravos guerreros contra los que se había enfrentado durante sus campañas de las Galias. Guerreros que luchaban con fiereza por su libertad contra los germanos del otro lado del Rin. Bueno, pues lo mismo ha pasado con los griegos actuales. Dos claros ejemplos de la degeneración de los valores de una sociedad decadente. El caso es que la actual Bélgica poco o nada tiene que ver con aquella valiente provincia romana de la Galia Bélgica, y que después de las invasiones bárbaras del Imperio Romano, bueno, pues se perdió el nombre por muchísimos años, bueno, digo yo muchos años, por muchísimos cientos de años, y es un país sacudido por severos conflictos,
flamencos del norte, balones del sur, y una capital que no sabe ni lo que es. Bueno, sí, un lío morrocotudo, un guirigay institucional de padre y muy señor mío. Y otra de las características más notables de este paisucho, pues son la colección de magistrados medrosos, disfrazados con vestiduras anacrónicas, y de abogaduchos, leguleyos de moral más que cuestionable, y que se aplican al máximo en defender lo indefendible, en defender lo más execrable de la sociedad. Ese amplio catálogo de leyes laxas, infumables, que regulan sus anómalas vidas, todas esas leyes les avalan. Como es el caso de la absurda prohibición de realizar registros de 9 a 5 de la madrugada. No vaya a ser que se interrumpa el legítimo descanso de criminales y delincuentes. Y de paso así dar la posibilidad de huir a los islamistas. Claro que estos se quedan perplejos, mirando desde su ventana como los gendarmes están esperando abajo en la puerta del portal, esperando la hora y mirando el reloj. ¿Y qué decir de la discreción y profesionalidad de policías belgas enviando correos personales a los Mossos solicitando no sé qué información de carácter sensible y confidencial? Valga recordar el caso del imán catalán. En resumen, unas fuerzas del orden que no les llega a los zancajos de un vigilante de seguridad español que trabaja en el metro o en un centro comercial. Bueno, pues así las cosas, nos damos cuenta que nos encontramos ante ¿qué? Pues ante el Vietnam, el campo de batalla del viejo continente, el tampón ensangrentado de Europa, la tierra del barro, donde el sol no calienta, donde el pescado se vende a precio de caviar, un país de débiles, de diseñadores de moda, Arcadia feliz de terroristas y delincuentes. Y acabo con un texto de la obra de Pérez Reverte, en la que el capitán Alatriste se dirige al conde duque de Olivares y donde el veterano soldado de los tercios de Flandes pues describe aquella tierra indómita de esta manera. Es el fin del mundo, excelencia. Cuando Dios, nuestro Señor, creó Flandes, lo alumbró con un sol negro, un sol hereje. Es una tierra extraña, poblada por gente extraña, que nos teme y nos odia, y que jamás nos dará tregua alguna. Señoras, señores, se despide de todos ustedes José del Pino.